Hola amigos de Geek Hunters, estoy muy feliz de que nos acompañen hoy porque vamos a hablar de un tema que tiene mucha carnita y mucho jugo, y es que el mundo de las adaptaciones de videojuegos a películas nos ha dado grandes joyas, pero también otras que brillaron no exactamente por los mejores motivos, sino porque eran muy malas. Y en abril tenemos un estreno en puerta que es el de una película de Minecraft que tiene un debate desde que han salido los trailers, sobre todo entre el fandom de este juego, porque no saben si va a ser una buena adaptación o un fracaso más de los que ya hemos visto. Y como bien les dije, este tema tiene mucho de qué dar y por eso me acompañan hoy Pau Galindo. Y tu aplaudón. Sí, los aplausos grabados. Y Omi por acá. ¿Cómo están, amigas mías? Todo muy bien, amigos. Bueno. Muy contenta y a la expectativa de hablar de este tema. Ay, híjole, yo quiero poner sobre la mesa que Minecraft ha sido, creo que de los trailers, cuando salió, de los más odiados. Me parece que si no, junto con Sonic, si no mal recuerdo, también la gente cuando salió el trailer dijo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esta cosa? Pero conforme han salido los diferentes trailers de la película, creo que ha aumentado el número de me gustas en comparación al no me gusta. Pero sí hay cositas que vamos a hablar en este episodio. Se vienen cositas. Muy bien. En este tema. Pero es que también yo creo que aquí se le está juzgando, se le ha puesto una vara muy alta. No, más bien creo que hay que entender que hay películas que tienen cierta profundidad y cierto guión y demás. Y esta me parece una película que es más bien dominguera, tal vez para niños más chiquititos. Entonces, no veamos todas las transformaciones de videojuegos a la pantalla como si todo fuera Last of Us, ¿no? Justo esto que comentas como de pensar que es para niños chiquitos es una de las cosas que ha traído molestia al público, sobre todo porque por allá de 2009 el surgimiento del juego estaba muy enfocado a una comunidad adulta, no necesariamente por cómo es el juego en sí, sino que su origen en cuanto a los gráficos. Por ejemplo, teníamos una generación buscando gráficos mucho más avanzados, más realistas, y Minecraft nos da este retorno un poco como al pixel, ¿no? O sea, a lo que, y en ese momento pues justo por eso hizo esta como comunidad de juego para adultos, que bien sabemos que cambió. Ahí hay un video muy viral de un niño diciendo Minecraft, entonces sabemos que los niños también lo juegan, pero hubo otros factores que también han influido como en este disgusto, y tiene que ver con el elenco, con la selección del elenco. Tenemos, yo creo que el que más debate ha causado es Jack Black, que va a ser de Steve, que además es el personaje icónico de Minecraft. Y pues ahí se ha venido debate, sobre todo porque no es lo que el público esperaba. Yo creo que esperaban un Steve como muy fuerte y demás, y obtuvieron a Jack Black siendo Jack Black. Jack Black, como siempre. Sí, yo no sé. Jack Black es un actor que yo quiero mucho. Me cae muy bien desde Escuela de Rock. Por dos. Pero creo que, como dijo Pau, muchas veces nos volcamos a la parte de cómo se va a ver el videojuego. O sea, se hace mucho esta comparación, ¿no? Como que del videojuego, cómo van a pasar esas gráficas o ese estilo al cine, ¿no? Y creo que muchas veces lo que sucede aquí es que si es una buena historia, puede haber muchos muy buenos éxitos, ¿no? Como los que vamos a platicar un poquito más adelante. Y si la historia además si la historia es mala y además está acompañada con malas opciones de gráficos o una mala calidad del propio desarrollo del gráfico de la película, pues obviamente está destinada a fracasar. Yo siento que le están echando mucho hate en realidad al cast. Me parece que unas pinceladas que nos han mostrado los trailers es que sí, tal vez no son tan serios, pero yo creo que también tiene que ver mucho con hacia en verdad cuál es el objetivo que la película está persiguiendo en la audiencia que quiere tocar. Y un poco lo que decías ahorita es... a las películas de videojuegos siento que se les exige demasiado, o sea, se les pide como efectos especiales y gráficos espectaculares, pero también la historia, pero también las actuaciones, y claro, esos son los elementos que tienen todas las buenas películas. Pero de repente no tiene que serlo todo una película. Además, creo que hay un gran reto en las películas que vienen de los videojuegos, porque es imposible que tú traslades la interacción que tienes en un videojuego, la jugabilidad, a estar sentado en una butaca viendo una película. Entonces,
es un gran reto. Es algo bastante difícil como para que además le exijamos tanto. Jack Black me gusta, yo creo que lo va a hacer bien. Yo creo que incluso ha intentado, por lo menos desde la parte de la dirección, quitar un poco esta carga que existe. Por ahí hubo una entrevista que le hicieron a Jared Hess, que es el director de la cinta, y decía que justo él no espera que la gente tome a una película de Minecraft como un canon del juego, porque además, desde mi perspectiva, sería una historia muy difícil de contar, porque al final uno como jugador va haciendo su propia historia dentro del juego. No es como otros juegos que nos cuentan historias lineales, que todos los jugadores tenemos la misma experiencia a través del juego, sino que pues cada jugador va creando su propia experiencia de juego. Y justo yo creo que eso aligeraría un poco la carga al momento de lo que, o por lo menos nos da una visión de lo que pueden estar esperando o no los espectadores de esta cinta. Y yo ahí sí creo que, si bien por ahora el debate justo con el cast que también incluye a Jason Momoa, ¿no? Creo que si bien puede dar esta parte de debate, también creo que son personajes que han demostrado en otras películas que logran hacer como este gancho con la gente, y yo creo que más allá de la expectativa o no, también, genera que la gente vaya a ver la cinta, ¿no? Pero pues yo creo que en general, en el caso de las adaptaciones de videojuegos, y no sé qué opinan ustedes, pues es porque hay negocio. O sea, más allá de que si nos queremos aquí, mira, y justo esto, ¿no? O sea, queremos que la gente la vaya a ver, por eso meten al cast que meten, o sea, no, tampoco es de a gratis. Y para el dato duro, fíjense que en 2023 las películas basadas en videojuegos generaron ingresos por más de $700 millones. Esto es más del doble de 2022 y de acuerdo con datos de Comscore. Y pues bueno, yo creo que ese es todo el objetivo. O sea, por mucho que nos guste el videojuego, por mucho que haya fans, pues hay negocio. Sí, hay negocio. Y yo quiero que pensemos un poquito tal vez en lo que sucede con las adaptaciones de los videojuegos. Creo que como decías, hay algunos que sí son muy lineales y en que entonces es más fácil, creo yo, adaptar una historia hacia un lenguaje cinematográfico. Y en el caso de Minecraft, que es un videojuego con un mundo abierto donde tú tienes como este modo de supervivencia y tienes que ir buscando recursos y ese tipo de cositas, pues creo que le da, digamos, como que una libertad un poquito más grande al director para poder explorar cualquier otro tipo de historias, ¿no? Lo que sí veo aquí es que tal vez ese modo supervivencia o esa historia, al momento de compararla con las animaciones que se están mostrando en los trailers, pues yo creo que ahí es como es que sí, todo parece muy infantilizado. Entonces creo que también por eso es podríamos ponernos exquisitos. Ajá, pero creo que habría que esperar a ver si el Star Talent no es solamente como lo que decías, el gancho para que la gente lo vaya a ver, y en realidad pues esperar a ver cómo es que se desarrolla esa historia, ¿no? En general. Y que también hay algo bien interesante en lo que dices acá, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando una película es hecha, un contenido cualquiera, solo con esta intención de aquí le puedo sacar más dinero, creo que a veces ahí se notan esos hilos, ¿no? Se nota cuando un producto no se hace con pasión, que no se hace con cariño, no se hace con la intención de darle cierta profundidad a una historia. Entonces, como que siento que obviamente no está mal que ganes dinero con eso, o sea, así funciona el mundo, ¿no? Claro. Pero tiene que haber algo detrás, tiene que haber un respeto hacia la historia, tiene que haber este cariño que yo creo que se nota en algunas cosas. Habrá que ver si esta película nos lo trae. Pero hay otras que yo creo que no se les notó el cariño, ¿verdad? Yo también creo, y creo que justo habrá películas que habrá videojuegos que den oportunidad de que haya una adaptación, y hay otras que de plano la historia no da. No da. Bueno, más bien yo creo que no supieron cómo darle. Es que más bien, ese creo que fue el asunto. O sea, creo que en varios de los fracasos que traemos ahorita en la lista, porque ha habido muchos, amigos, más bien no supieron cómo hacer que la historia en realidad respetara como la esencia de los personajes. Porque, bueno, aquí vamos a hablar así del primerito que tenemos en la lista, que es Mortal Kombat, ¿no? O sea, es un videojuego donde del 95. Del 95, que es la película es del 95, pero conocemos el videojuego, ¿no? Es el clásico juego de peleas. Tú eliges a tu personaje, el personaje tiene un fatality. Nadie vence a Sub-Zero. Entonces, como que tal vez no había tantos recursos para los guionistas o para los productores para poder generar como que esta historia donde puedas enganchar a los personajes, ¿no? Y si a eso le sumamos que tiene unos efectos especiales que no envejecieron bastante bien, que no son tan especiales.
pues obviamente termina siendo pues como el fracaso, ¿no? O sea, creo que justamente ahí es en donde se nota esta parte donde tal vez la mano oscura del capitalismo y el dinero está moviendo los hilos dentro de las producciones audiovisuales, en donde vieron una franquicia de videojuegos muy, muy exitosa y dijeron, claro, obviamente vamos a tener el mismo éxito en el cine. Y pues no pasó. A la crítica, además de al público, a la crítica no le gustó para nada esta película. En Rotten Tomatoes tiene una penosa calificación de 4.9 sobre 10 que le dieron los críticos, y entre los fallos justo apuntan que la trama pues está muy hueca. Claro, hay diálogo, dicen, incluso califican que hay diálogo ridículo y actuación mediocre. Muy triste en este caso. Y sobre todo, o sea, lo interesante aquí es que aunque la cinta fue criticada y no tiene buena calificación, sí recaudó, justo por esta curiosidad que existe, porque yo creo que en la parte de los videojuegos el fandom es tan fiel a los juegos que les gustan, la gente quiere conocer qué hay más allá de lo que está jugando, ¿no? Como que les gustan estas extensiones que finalmente terminan acudiendo al cine a ver estas películas. Esta película costó $18 millones y logró recaudar casi 125 millones en todo el mundo. O sea, la inversión se recuperó. Se consideraría tal vez un éxito, pero yo voy a tomar eso que dices. O sea, la parte en la que el fandom de los videojuegos, o sea, los usuarios, los jugadores, es muy, muy grande. O sea, sí es un mercado que tal vez otras industrias audiovisuales no sabían en ese momento cómo captar, y al momento de ofrecerles este tipo de adaptaciones a la pantalla grande, pues sí es como te causa esa curiosidad, ¿no? O sea, a mí siempre que me gustan los videojuegos, o sea, por ejemplo, cuando se estrenó Mario, cuando se estrenó Detective Pikachu, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pues obviamente dices, claro que quiero ir a ver, claro que quiero ir a ver, que nadie más me cuente cómo están haciendo esa adaptación de estos personajes que quiero a la pantalla. Claro. Y tal vez creo que con estas películas, o sea, porque tenemos en la lista también Street Fighter del 94, o sea, también entendamos que eran los 90, que estaban comenzando, al inicio nada sale bien, todo es un poquito prueba y error, ¿no? Nos ponías aquí que tiene 3 de calificación, lo cual pues creo que bastante mal, ¿no? Si fuera 3 de 5 todavía. Sí, porque tiene a Jean-Claude Van Damme. Y a Kylie Minogue. Kylie Minogue sale en esa película. Totalmente. Y hay otros ejemplos, y es curioso porque hay más ejemplos de películas que salieron mal, de adaptaciones que salieron mal, que las que salieron bien. Por ejemplo, ahí tenemos Assassin's Creed, tiene una calificación de 4.1. El Príncipe de Persia, que aquí yo no estoy de acuerdo. Sí. Tengo sentimientos encontrados porque a mí me parece buena película. Creo que el problema es que se sepa que es una adaptación de un videojuego. O sea, tiene 4.8 de calificación sobre 10. Y a mí me parece que el problema de esa película es que la gente sepa que es una adaptación, porque a mí sí me gusta como película si la sacara del contexto de que es la adaptación de un videojuego. Y también tenemos Silent Hill con un penoso 3.7. Que ahí sí, mira, yo por 2. Eso yo le pongo 2. Sí. A mí las de Silent Hill y el videojuego me gusta mucho. Es que yo creo que justamente lo que sucede aquí es que pues llegas como con esa expectativa, ¿no? Y quieras o no, al momento de que estás hablando que es una adaptación de un videojuego o de algún personaje de un videojuego, la crítica de todos modos va a hablar sobre eso, ¿no? O sea, no importa que estés adaptando de la línea del videojuego, siempre va a haber una pequeña comparación sobre eso. Y obviamente, pues sí es complicado cuando esas expectativas que te creas, o sea, lo saben, amigos. Tú te creas solo las expectativas cuando vas a ver una adaptación de este tipo, como, ¿no? Con tu ex. Háganle cuenta. Apunten, tomen nota. Y entonces es complicado que conoces súper bien la franquicia y entonces llegas y no compartes la visión creativa del director o del guionista, del productor, y entonces sí se vuelve complicado, ¿no? Yo concuerdo completamente con lo del Príncipe de Persia. Yo no había jugado los videojuegos y la película me pareció bastante buena. Entonces, creo que... pues Jake Gyllenhaal, un beso total. Gran actor. En donde quiera que esté. Donde esté, él tiene mis pulgares arriba. Aquí, creo que sí, totalmente. O sea, creo que todos tenemos una idea de cómo podríamos hacer estas historias mejores. Pero bueno, tú no las estás haciendo. Ahora también luego hay una diferencia entre lo que opina la crítica y lo que opinan los seguidores, pues, el público. Sí, no, y además la gente que lo ve, porque muchas veces pasa esto que dices, si no
has jugado el videojuego, quizás solo tienes idea de qué se trata y la ves y te gusta. Y tal vez una persona súper apasionada por el videojuego no piensa lo mismo, ¿no? Eso es luego el fenómeno que sucede. Y hay otros casos que justo nos pones aquí, que son algunas películas que pareciera para los críticos que no son muy buenas, pero a la gente sí le gustaron. Sí, totalmente. Ahí tenemos el caso de Five Nights at Freddy's, que pese a que la crítica la deshizo y le dio 4 de calificación sobre 10, para el caso del público tiene 4.3 estrellas de 5. Y aquí también es curioso porque no es que este público sea ajeno a la franquicia del videojuego. Al contrario, quien le da esta calificación es gente que conoce la franquicia y que justo valoró sobre la crítica, ¿no? Que dejaran varios de los elementos que sí hacían recordar mucho al videojuego, como la atmósfera de terror que maneja el propio videojuego, los animatrones, ¿no? O sea, como que justo el conocimiento es poder y la gente valoró, pensando en el conocimiento que ya tenía sobre el juego, lo que estaban viendo en pantalla. Y el público generalmente hacía eso, ¿no? Como que respondieron de forma positiva, validaron lo que estaban viendo en pantalla, pero también hay otras que en este caso, el que la validaron tanto en esta película es que se convirtió en la película de terror más taquillera de 2023. Mira, increíble. Yo la verdad es que no la vi, tampoco he jugado el juego porque yo, como ustedes lo saben, no soy fan de este tipo de experiencias. Sí, yo por 2. Pero aquí creo que lo interesante es que otra vez, o sea, se nota cuando las producciones hacen las cosas con amor hacia el público que están buscando. O sea, es o sea, cuando estaba yo buscando información sobre la película, se nota que estaban buscando que la gente que en verdad estuvo tan enganchada con estos videojuegos fuera la que estuviera dentro de las salas. O sea, no estaban como que buscando así el blockbuster del verano, sino más bien como que traer de manera un poco fiel lo que sucede en el videojuego hacia la pantalla grande. Entonces es un gran ejemplo. Y otro caso es el de la saga de Resident Evil, ¿no? Que odiada por algunos, querida por muchos, pero que además ya tiene como estatus de películas de culto. Me parece que cuando salió en el 2002 fue un gran acierto. A mí sí me gustó mucho, debo decir. Y además creo que logra es que creo que logra muy bien la combinación de terror y acción. O sea, me gusta cuando logran combinar cosas porque normalmente no se siente como esta amalgama. Y aquí me parece que sí estuvo bien lograda. Yo soy del team Mila Jovovich. Sí. Bueno, ella besototes. A mí no me gustan las de Resident Evil. Pero, a ver, también yo creo que justo para mí el conflicto es que se basa mucho en la parte de la acción, más que en la parte de terror. Y siento que en el caso del juego se basa más en la parte de terror que en la parte de la acción. Pero eso es porque lo estoy viendo desde esta perspectiva de jugador, ¿no? Porque en sí, creo que aquí pasa lo contrario a lo que decíamos de Five Nights at Freddy's. O sea que si en el caso de la pasada fue creada para el público específico que jugó el videojuego, me parece que Resident Evil no obedece a esta regla. Está creada para el público en general y si tú jugaste o no los juegos, no nos interesa. Tú puedes ir a verlas y les vas a entender. Sí. Porque además te cuentan toda la historia. O sea, existe todo el desarrollo de por qué está pasando lo que está pasando. ¿No? Entonces yo creo que sí, por eso. Y también creo que por eso se han vuelto de culto y por eso hay tantas, ¿no? Sí. Y yo creo que eso sí tendría que ser importante, que no tengas que haber jugado o visto algo para ver la película y disfrutarla. Creo que sí es importante porque también ha sido como el punto de éxito de muchas cosas, ¿no? Porque sí, si te falta la parte inicial, no lo vas a lograr muy bien. No puedes pensar en un universo cinematográfico como lo que están armando DC y Marvel para este tipo de contenidos, ¿no? Sobre todo si es una puerta de entrada para una especie de franquicia o si los planes son esa, ¿no? Volverla una especie de franquicia. Y aunque los personajes sean muy conocidos, no puedes empezar como que, o sea, partir de la idea de que todo el mundo que se va a sentar en el cine ya sabe de dónde vienen estos personajes, ¿no? O sea, sí es algo muy importante al momento de hacer esta transformación del lenguaje del videojuego a la pantalla. Y, otra película que yo pienso que está dentro de esa sección es Tomb Raider.
O sea, creo que sí, las dos películas sí tienen algunos detractores, pero me parece que en su momento estuvieron bien hechas y, o sea, 2001, que fue la primera, creo que tuvo yo conozco bastante a mucha gente éxito que ubica y- más al personaje por las películas que Sí. por los videojuegos. Ujú. Sí, y justo yo más bien creo que en el panorama también se dibuja un poco esta parte del equilibrio entre que quienes conocen el videojuego encuentren estos guiños y que quienes no igualmente puedan disfrutar el contenido que están viendo. Y justo creo que eso nos lleva a los casos que sí la han logrado, ¿no? A los que sí son casos de éxito, que curiosamente son recientes. Casi todos. Yo creo que sí ha habido aprendizaje. Ajá. Sí ha habido aprendizaje. Sí. Se ha avanzado. Yo creo que ha habido aprendizaje. También creo que hay tal vez ejecutivos también, así como cuando hacen una adaptación de un libro a la pantalla grande y que hay un acercamiento entre el autor y el director para poder hacer esta adaptación. También creo que mentes maestras de los videojuegos también ha habido como este acercamiento en las pláticas creativas, digamos, de cómo vamos a llevar este personaje tan querido a la pantalla grande, ¿no? Creo que uno de los ejemplos más emblemáticos ha sido Mario Bros. Qué gran película. Yo la disfruté muchísimo. O sea, sí tiene, igual comparándola un poco con Minecraft, siento que sí tiene como tono tal vez un poco infantil, pero no por eso deja de ser muy fiel a la esencia de sus personajes. Y además, creo que ahí ese es como el gran acierto que tiene esta adaptación. Además, ahí ya vimos lo que Jack Black puede hacer en una película del estilo. Sí. No, yo creo que esa es una buena pista. En Rotten Tomatoes esta película tiene 4.7 de 5 estrellas. O sea, está perfección. así tocando el cielo. Tocando así. el cielo, sí. Sí, y justo como esto comenté Omi, o sea, además de que tiene este panorama para que la vea quien quiera, también hay un montón de referencias a los juegos. Y que además, particularmente en el caso de Super Mario, me parece bien importante que los incluyeran, porque estamos hablando de un juego que lleva existiendo muchísimos años, que tiene una cantidad de seguidores enorme, sí. Entonces creo que era muy importante que lo hicieran y aquí es curioso porque aunque los críticos señalaron que era un poco simple, para el público no fue así y salió muy triunfadora. Y aquí se puede hacer una comparación bien interesante porque en el 93 sí. se hizo una película. Época oscura, los 90 para los mucho, juegos. Pero además, o sea, tenía el mismo nombre, Super Mario Bros. Y no fue nada como la que tuvimos ahora. O sea, de entrada no es animación, pero además justo todos los problemas que hubo en esas películas es los que hemos encontrado, como en una es en otra es aquella. Esta los tuvo todos, o sea, desde el casteo, desde pero en los 90 hubo problemas con el guión. Tuvieron como 9 guionistas diferentes entre los que fueron de un lado a otro. Los directores cambiaron, los actores estaban hartos, tenían que así ahogarse. Tengo que trabajar. Ahogarse en alcohol para superar las grabaciones. O sea, justamente todo lo que había alrededor. La parte de los personajes no tenía nada que ver con los originales. O sea, los Koopas era solo una persona con, ¿sabes? con unas sombrero. Trenzas y ya. Y Toad era un velociraptor pequeño. O sea, como que nada tenía sentido. El guión era una porquería y no había como nada que tuviera realmente relación con Super Mario Bros. Sino, bueno, Luigi y Mario y listo, ¿no? Los nombres de los personajes. Exacto. Es que fíjate que eso es lo que yo creo que sucedió con todas las adaptaciones de los 90 de los videojuegos. O sea, como que sacaron a los personajes de su mundo en el videojuego y los metieron en una cajita y les dijeron, a ver, peleen. A ver, hagan algo. Y ya. Totalmente. Y otros éxitos que sí lo han logrado y que yo creo que tiene que ver con la escucha del público y no solo meter las cosas así como así. Por ejemplo, está Sonic, que tiene 4.5 de 5 estrellas y los productores escucharon al público cuando vieron este primer diseño de Sonic. Que se dijeron varias cosas. Horroroso. Y deciden escuchar al público y cambiarlo, y además la gente pues al final valora esto en el producto final. También se habló muy bien de la actuación de Jim Carrey, entonces bien ahí, lo logró muy bien. Y hay otro ejemplo también reciente. Sí, también Pokémon Detective Pikachu.
que Omar ama. Gran película, por eso me puse esta playera. En honor a esta película. Que sí, o sea, lo mismo, está como muy bien llevada. Que fíjate que yo tengo mis dudas con las películas que son mitad animación CGI y lo que sea, y mitad personitas de verdad. Siento que todavía nos está fallando un poquito, pero aún así, bien logradas, se respetaron a los personajes, se les hizo muy bonitos, la gente se encariñó con ellos, o sea, creo que hubo cariño y cuidado en ese producto. Sí, como que esa transformación de los pixeles o de la propia serie animada hacia algo más 3D fue lo que a mucha gente, y me sumó en esa opinión, les gustó de los Pokémon. Amigos, viendo todos estos éxitos, estos fracasos y estos casos intermedios, yo quiero que los Geek Hunters nos contesten en los comentarios ellos qué creen que pase con todo este conocimiento que ya les dimos, qué creen que pase con Minecraft, si lo va a lograr o no, y también que nos cuenten qué videojuego creen que se adaptaría perfecto al cine, porque yo creo que hay varios que ahí nos pueden dar una buena pauta. Recuerden, por favor, dejarnos sus comentarios, seguir los contenidos de Geek Hunters, toda nuestra cobertura en expansión.mx/tecnología. Estamos muy felices de que nos hayan acompañado. Muchas gracias, amigos, por esta conversación de hoy. Muchas gracias a ti. Estuvo muy divertida y ahora quiero ver muchas más cosas. Ah, sí, perfecto. Preparen las palomitas. Muy bien. Bye. Adiós.